Hola a todos y todas, bienvenidos a MatheSite. En este video trabajaremos ejercicios relacionados al contenido de inecuaciones. Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente. Determine si existen el o los valores de alfa real, de modo que la siguiente desigualdad se cumpla para todo x real. Ahora, lo que tenemos que darnos cuenta acá, antes de comenzar a resolver el ejercicio, es que efectivamente esta desigualdad tiene un parámetro incluido, que en este caso sería el parámetro alfa. Por ende, vamos a resolver en función de ese parámetro y ahí analizaremos qué es lo que debe suceder. Ahora, inicialmente tenemos una inecuación cualquiera, solamente cierto que tiene incluido este nuevo parámetro. Ahora, nosotros sabemos que no podemos multiplicar, por ejemplo, una expresión que está de un lado a otro de la desigualdad, ya que no sabemos, cierto, si esta o no tiene algún signo particular de acuerdo con la variable de esta inecuación. Por ejemplo, si yo quisiera multiplicar la expresión que está en el denominador y la multiplico al otro lado con el alfa, debería asegurarme de que esa expresión tenga un signo determinado. Por ejemplo, si fuese solo negativa, entonces al multiplicar al otro lado, ¿cierto?, me quedaría con el signo menor, estricto. Ahora, si fuese solamente positiva, no hay ningún problema, yo multiplico y el signo de la desigualdad no se modifica, ¿ya? Para comenzar a resolver este ejercicio, vamos a analizar qué signo tiene la expresión que está en el denominador. Entonces pongamos acá, notemos lo siguiente. Podemos observar directamente que para todo x en R, la expresión x cuadrado más 2x más 2 es mayor que 0. ¿Por qué pasa eso? Pongamos acá, ya que el discriminante de esta expresión cuadrática es 2 al cuadrado menos 4 por 1 y por 2. Claramente, miren, en este caso me quedaría 4 menos 8 y eso es negativo. Y además, el coeficiente principal, que lo podemos llamar a si queremos, es exactamente 1 y 1 es mayor que 0. ¿Ya? Si ustedes todavía no logran asociar eso del discriminante y el coeficiente principal de una expresión cuadrática con su signo, lo que ustedes pueden hacer es graficar la función asociada a esta expresión cuadrática. En este caso sería esta de acá. Si ustedes grafican esa función, podrán observar que ella, si acá yo tengo el eje X, ella siempre está sobre el eje X. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque su discriminante es negativo y además el coeficiente principal que acompaña, ¿cierto?, al x cuadrado es positivo, lo que indica que ella, ¿cierto?, abrirá sus ramas hacia arriba, ¿ya? Ahora, otra forma de visualizarlo, porque se puede hacer de varias maneras, sería, miren, expresar esto en forma de un cuadrado de binomio, si es que se pudiese. En este caso, miren, nosotros tenemos un trinomio, ¿cierto? Pero ese trinomio no es un cuadrado perfecto. Pero si nosotros hacemos esto, miren, dejarlo como x cuadrado más 2x más 1, donde ese 2 de ahí, miren, solamente lo descompuse como 1 más 1, podemos observar que esto es exactamente x más 1 al cuadrado más 1. Y de esa manera, miren, tenemos que x más 1 está al cuadrado, por ende, independiente de lo que tenga dentro, al estar al cuadrado siempre será positivo, o sea que para cualquier x real esa expresión es positiva, y si yo además le sumo el número 1, claramente va a seguir siendo positiva. Por ende, con eso, ¿cierto?, podemos justificar por qué la expresión, en este caso cuadrática que está en el denominador, es siempre positiva. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para poder hacer lo siguiente. Pongamos acá, ahora bien. Lo que haremos ahora será escribir, ¿cierto?, la desigualdad y vamos a encontrar una equivalente bajo, ¿cierto?, lo que acabamos de presentar, ¿ya? O sea, tendríamos lo siguiente, que 2x cuadrado más 3 alfa x dividido, miren acá, por x cuadrado más 2x más 2 es mayor estricto que alfa y esto es exactamente equivalente a tener lo siguiente. Y ahí vamos a ver por qué. Que sería, ¿cierto?, alfa, miren, factor de esto de acá. Ahí está.
¿Por qué son equivalentes? Porque yo acabo de decir, ¿cierto?, que la expresión que está en el denominador, yo le conozco su signo. Yo sé que ella siempre es positiva. Por ende, si yo multiplico al otro lado, ¿cierto?, de la desigualdad por el alfa, la desigualdad va a seguir manteniéndose. Ahora, si esta expresión hubiese sido siempre negativa, la historia sería distinta, porque yo al multiplicar al otro lado, ¿cierto?, la desigualdad se modificaría. Ahora, esto de multiplicar, recuerden que solamente se puede hacer, multiplicar a ambos lados de la desigualdad, solamente cuando yo conozco el signo, ¿cierto?, de una expresión que contenga la variable de la inecuación, ¿ya? Entonces, para seguir resolviendo, solamente vamos a agrupar todos los términos semejantes a un solo lado, con el objetivo, ¿cierto?, de poder observar qué es lo que nos queda finalmente como una inecuación. En este caso nos quedaría alfa x cuadrado más 2 alfa x más 2 alfa. Si nosotros, miren, seguimos trabajando esta expresión, nos va a quedar de la siguiente manera. Observemos que tenemos una expresión acá con x cuadrado y acá también tenemos una expresión con x cuadrado. Por ende las podríamos dejar todo a un mismo lado de la desigualdad y así, ¿cierto?, obtener seguramente una expresión cuadrática nueva, ¿ya? En este caso, miren, lo vamos a dejar al lado izquierdo y nos va a quedar 2 menos alfa multiplicado por x cuadrado. Luego, miren, tengo acá 3 alfa x y acá tengo 2 alfa x. Claramente, ¿cierto?, esto es más alfa x. Ahora, démonos cuenta que lo que nos dice ahora la desigualdad, ¿cierto?, es que una expresión cuadrática, ¿ya?, porque también es cuadrática, nos quedó algo por x cuadrado, algo por x y un término independiente, ¿cierto?, que no depende de x. Para poder analizar esta expresión, ¿cierto?, que es equivalente al original, lo que nos dice es que esta expresión cuadrática es mayor que 0. Y aquí uno podría preguntarse, ¿cuándo una expresión cuadrática es mayor que 0? Y ya lo tenemos arriba, o sea, ya lo habíamos hecho. ¿Cuándo una expresión cuadrática es mayor que 0 para todo x en R? Que en este caso sería la variable. Cuando el discriminante, miren, cuando el discriminante de la expresión es menor que 0 y además cuando el coeficiente principal es mayor que 0, ¿ya? Por ende, pongamos eso acá. Para que la expresión, miren, que tenemos acá, que sería una cuadrática, vamos a poner p por x cuadrado, q por x más r, sea mayor que 0, miren, para todo, ¿cierto?, para todo x real, se debe cumplir. Se debe cumplir. ¿Qué cosas se tienen que cumplir en este caso? Son dos cosas. Primero, letra A, que el coeficiente principal, ¿cierto?, sea mayor que 0. En este caso sería que P sea mayor que 0. Pongamos acá, es decir, ¿qué es lo que debería pasar acá? Bueno, nosotros sabemos quién es nuestro coeficiente principal, ya que la expresión que tenemos acá, ¿cierto?, está escrita como una expresión cuadrática. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cierto?, nuestro coeficiente principal sería 2 menos alfa. Entonces, lo que tiene que cumplirse primero es que 2 menos alfa sea mayor que 0. Esto es equivalente a decir que alfa, ¿cierto?, es menor que 2, ¿ya? Con eso, miren, ya tenemos una condición inicial para poder trabajar. Ahora, ¿cualquier alfa menor que 2 hace que la expresión cuadrática sea mayor que 0 para todo x real? No, porque recuerden que para que esta expresión que está acá sea mayor que 0, se deben cumplir dos condiciones. Esta es solamente una. Vamos con la segunda. Además, miren, ustedes saben que el discriminante, ¿cierto?, que lo vamos a escribir acá en función de los términos que están ahí, que sería q al cuadrado menos 4 por p por r. Esa expresión tiene que ser menor que 0. Pongamos acá, es decir, y ahora, ¿cierto?, ya podemos escribirla. ¿Quiénes serían el q en este caso? Bueno, el q, claramente, ¿cierto?, sería el alfa que está acompañando la x, que sería el que está aquí, ¿cierto? El p ya lo habíamos utilizado y el r sería esta expresión de acá. Entonces sería q cuadrado, o sea, alfa cuadrado, ¿cierto?, menos 4 por p, que sería 2 menos alfa, por menos 2 alfa, ¿cierto?, que en este caso sería el r, ¿ya? Y queremos que esto sea menor que 0. Claramente, miren, acá tengo una inecuación donde ahora la variable, ¿cierto?, es nuestro parámetro
de la inecuación original, ¿ya? Pero aún así la podemos resolver, no hay ningún problema. ¿Qué cosa quiere decir esto? Resolvámoslo, miren. Me quedaría alfa cuadrado más, ¿por qué un más? Porque aquí tengo un menos, miren, y acá tengo otro menos. Entonces me quedaría más 8 alfa factor de 2 menos alfa menor que 0. Y si resolvemos esto nos quedaría alfa cuadrado más 16 alfa menos 8 alfa cuadrado menor que 0. Nos quedaría esa expresión. Claramente, miren, podemos reducir términos semejantes y nos quedaría entonces menos 7 alfa cuadrado más 16 alfa menor que 0. Y si queremos, ¿cierto? Podemos factorizar por alfa y nos quedaría 7 alfa más 16 y todo esto menor que 0. Con eso, ¿cierto? Ya tenemos una forma de resolverlo. Ahora, ¿cómo vamos a seguir trabajando? Nosotros sabemos que si tengo un producto, miren ahí, de dos términos, ¿cierto? Un producto de dos términos, dos expresiones, que tiene que ser menor que 0. Eso va a pasar cuando ellas tengan signos distintos. Entonces voy a poner acá la equivalencia un poco más acá para que me alcance. Y los casos de esto serían los siguientes. Sería que el alfa sea negativo y que el 7 alfa más 16, aquí me faltó un signo, es menos 7 alfa. Así que aquí vamos a borrar un poco. Me quedaría menos 7 alfa. Ahí sí. Entonces tengo que menos 7 alfa más 16 sea, ¿cierto?, mayor que 0. Ya que si el alfa es menor que 0, entonces el otro va a ser mayor que 0. O que el alfa sea, miren, positivo, ¿cierto?, mayor que 0. Y que el menos 7 alfa más 16 sea menor que 0. ¿Ya? Con eso, ¿cierto?, podemos ya ir viendo qué es lo que tiene que pasar. Resolvamos estas condiciones. Miren acá. Si tengo que el alfa es menor que 0 y además el alfa, ¿cierto?, si lo despejamos acá, me quedaría menor que 16 séptimos. Ahí ustedes, ¿cierto?, si lo trabajan van a poder obtener esa expresión. O que el alfa sea mayor que 0 y que el alfa en este caso sea, ¿cierto?, mayor que 16 séptimos. Si ustedes aquí construyen una recta real para analizar, ¿cierto?, qué es lo que sucede y ponen acá el valor de 0 y el valor de 16 dividido 7, claramente, ¿cierto?, vamos a poder observar lo siguiente. Acá el alfa nos quedará menor que 0, ¿cierto? O que será ese O que está aquí, el mismo de ahí, que el alfa, ¿cierto?, es mayor que 17 séptimos. Entonces, cuando la expresión que teníamos acá, miren, la expresión cuadrática de aquí, ¿cuándo será mayor que 0? Cuando el alfa sea menor que 2, que es la primera condición que habíamos obtenido, y cuando el alfa sea menor que 0 y el alfa sea mayor que 16 séptimos. Se dan cuenta que esto es como una intersección de condiciones. Por ende, vamos acá, miren. Ya, ¿cuándo pasa esto? Pongamos acá lo siguiente. Finalmente, se tiene. ¿Qué es lo que se tiene? Miren, pongamos, sabemos que el alfa debe ser menor que 2 y además el alfa tiene que ser menor que 0 o el alfa será, ¿cierto?, mayor que 16 séptimos. Como les dije delante, ¿cierto?, si ustedes escriben acá, bueno, ahora tenemos un poco más de elementos, ¿cierto? Si escriben esto en todo R, pueden poner acá el 0, el 2 y el 16 séptimos. Si ustedes quieren pueden calcular cuántos 16 séptimos para saber en qué lugar está. Y si ustedes ingresan a una calculadora el 16 séptimos, eso es 2.2. Entonces claramente es mayor que 2. Miren acá. Dice que el alfa es menor que 2. Primero para allá. Entonces vamos a pintar. Y luego dice que el alfa es menor que 0 y además es mayor, ¿cierto?, que 16 séptimos. Es claro, miren, que si analizamos quién quedó pintado más de una vez, es solamente la expresión, ¿cierto? Vamos a poner acá, que esto sería cuando el alfa es menor que 0. Por ende, ya tenemos, ¿cierto?, la condición para que esta expresión, la expresión cuadrática que teníamos al inicio, ¿cierto?, sea positiva. Pongamos acá, es decir, ¿cierto?, para que la desigualdad anterior se cumpla,
el alfa, ¿cierto?, va a pertenecer al intervalo de menos infinito hasta el 0 abierto. Ahora, ¿cómo ustedes pueden comprobar si es que esto es correcto o no? Lo que ustedes pueden hacer, y eso tiene que ver con lo que dijimos al inicio de este video, ustedes podrían graficar en este caso, miren, esta función. Grafiquen la función que tiene la desigualdad, la equivalente, ¿ya? Entonces, miren, ustedes pueden graficar esta función así, y si ustedes le dan valores al alfa que sean menores que 0, porque eso es lo que nosotros acabamos de ver, nos dirá, ¿cierto?, que la gráfica de esta función, si acá yo tengo el eje X, ¿cierto?, la gráfica siempre estará sobre ese eje. Y con eso resolvemos el ejercicio que teníamos propuesto al inicio. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas.